Yo le invito a abrir su Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Capítulo 1, verso 16. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Gloria a Jesús. Vamos a orar allí. Yo le invito a cerrar sus ojos. Levante su mano a los cielos y vamos a orar en reverencia a la palabra del Señor y sabiendo de que Dios nos va a hablar en esta hora. Bendito Dios Todopoderoso, Padre amado, nos encontramos delante de ti, hermoso Rey, nos encontramos delante de tu presencia, Dios mío, Señor, para poder, Dios mío, Señor, enriquecernos hoy de la palabra, Dios mío, porque en este día de enseñanza venimos a seguir aprendiendo y conociendo de la verdad, Dios mío, Señor, que muchos, Dios mío, Señor poderoso, Padre amado, quisieran escuchar y quisieran saber, pero poderoso Dios, Padre amado, han sido engañados, Dios mío, Señor, por mucha gente, por muchas palabras, Dios mío, Señor, que no tienen valor, que no tienen provecho en tu palabra, Dios mío, Señor, pero nosotros sí queremos aprender de lo que es bueno, Dios mío, delante de ti. Nosotros sí queremos aprender de lo que es de bendición para nuestras vidas, Dios mío, Señor, y lo que verdaderamente, Padre amado, trae edificación a tu casa, a tu iglesia, al cuerpo de Cristo, poderoso Dios. Por tanto, háblanos, enséñanos, edifícanos, corrígenos, Dios mío, sé tú, Dios mío, enseñándonos a través de tu palabra, sé tú corrigiéndonos, Dios mío, Señor poderoso Padre, sé tú, Dios todopoderoso Padre, hablando a cada una de nuestras vidas, te lo ruego en el nombre poderoso y precioso de Jesús, Dios mío, Señor, te ruego que tú de esta manera hagas, Dios mío, Señor poderoso Padre, que tú de esta manera toques, Dios mío, Señor poderoso Padre amado, y que tú hables a nuestras vidas en todo lo que tengas que hablarnos, Señor. Que seas tú y no yo, hombre, Padre amado. Que seas tú hablando a este pueblo, Dios mío, Señor. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Te damos gracias creyendo que tú lo vas a hacer, Padre. Llévate toda posición del adversario en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Vemos por la palabra de Dios, como dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hoy el mensaje, la enseñanza no va a ser muy extensa, mas sin embargo vamos a profundizar un poco más en la santidad, pero sobre todo en el tema, amén, de un pueblo diferente. Dígale al que está a su lado, un pueblo diferente. Un pueblo diferente, gloria al Señor. Mire, yo creo que todos ya deberíamos o debemos saber el significado de ser santos. Y es que ser santos no es otra cosa que estar sin pecado. El pecado es descrito como la transgresión a la ley de Dios. Esto usted lo encuentra en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, donde dice exactamente lo que yo le estoy diciendo. Si usted se va a su Biblia, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, gloria a Jesús, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Y también la palabra nos muestra que el pecado es la rebelión contra Dios. Y esto lo podemos observar en el libro de Deuteronomio, capítulo 9, verso 7. Como siempre usted sabe que los días de enseñanza tratamos de movernos mucho en la Biblia. Amén. O sea que usted hoy tenga su Biblia a la mano. Aleluya. Para ir buscando rápidamente. 9:7 que dice: acuérdate,
no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Y es que, amado hermano, rebelarse contra Dios también es un pecado, y por tanto cuando el hombre es rebelde ante Dios, también la ira de Dios se derrama sobre el hombre o sobre el pueblo o sobre la nación. Amén. Entonces el pecado, les repito, es la transgresión de la ley y es la rebelión contra Dios. Entonces cuando nosotros hablamos de santidad, la santidad vendría a ser el estado continuo de una persona que no vive en pecado. El estado continuo. No quiere decir la persona que vive en santidad, no vive en santidad 2 horas, o un día, o 3 días, o una semana. La persona que vive en santidad con Dios es una persona que vive, que practica, amados hermanos, esa santidad, practica ese estado de estar sin pecado durante un tiempo continuo, prolongado. Esa persona no está viviendo, no quiere decir que no peque alguna vez, sino que no vive, que su costumbre, que su día a día no es el pecado, que no se levanta y peca en la mañana, peca en la tarde y peca en la noche. Amén. No, ese no vive en santidad. Estamos hablando de aquella persona, amén, que quizás puede pecar en algún sentido, amén, porque somos humanos, somos débiles, pero aún esa persona puede lograr vivir en santidad a pesar de que se equivoque, porque nuevamente va a la presencia del Señor, se arrepiente y Dios lo perdona. Entonces, aquella persona que cae alguna vez, amén, no una vez cada día, no, que cae una vez cada 2, 3 meses en el pecado, amén, ya no vive en el pecado, pero como hombres aún pecados, ese hombre no es que no viva en santidad para con Dios, vive en santidad. Porque la santidad es el estado de ser santo, pero ese estado es continuo. Amén. Aunque si usted y yo analizamos la palabra, los términos santo y el término santidad, como lo veremos a través de la enseñanza de hoy, la santidad no es solamente no pecar, es decir, no murmurar, no mentir, no fornicar, no idolatrar, sino también santidad significa estar separado de todo aquello que no está dentro de la voluntad de Dios. Hay cosas que no necesariamente tienen que ser pecado, pero no están dentro de la voluntad de Dios. Hay cosas que por la palabra nosotros debemos de separarnos, porque la palabra hebrea o el término que se utiliza para describir en el español santidad o ser santo significa apartado o separado. Amén. Entonces cuando hablamos de santidad ya no solamente estamos hablando de apartarnos del pecado, de no vivir en el pecado, sino estar separados para Dios de lo que nos rodea, de lo que no está dentro de su voluntad. Como leíamos en Primera de Pedro capítulo 1 verso 16, cuando Pedro está hablando porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí Pedro está mencionando una de las palabras que se repiten bastante en el Antiguo Testamento. Lo veremos frecuentemente en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, lo veremos numerosamente en las cartas, en los libros de los profetas más adelante. Amén. Sed santos porque yo soy santo es una palabra que usted va a encontrar varias veces en el Antiguo Testamento, y Pedro está haciendo mención de estas palabras para tratar de darnos una enseñanza. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al libro de Levítico capítulo 11 verso 45, libro de Levítico capítulo 11 verso 45, gloria a Dios. Usted se va a encontrar uno de estos muchos textos, y este en particular dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis. Le he dicho el 45, me he ido atrás. Bueno, desde el 44 está bien, mire. Y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os
hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Ve, aquí continuamente, tanto el verso 44 como el verso 45 repiten esta frase de poder que dice: sed santos, refiriéndose a nosotros, porque yo soy santo. Esto es palabra de Dios. Mire, en cuanto a la santidad, en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Deuteronomio, Números, Deuteronomio, en los primeros 5 libros de la Biblia, Dios establece una nación. La nación no era nación. Todo comienza con Adán y Eva. Usted sabe, pecan contra Dios, Dios los echa. Y allí ellos comienzan a multiplicarse. Nace Caín, nace Abel, Abel muere y prosigue Set, siguen las descendencias, se van mezclando las familias, se van mezclando los hombres hasta los tiempos de Noé. Y así continuamente en Abraham, en Isaac, en Jacob, en sus hijos, José, más adelante con Moisés, etcétera. Esta es la historia de los 5 libros que comienza la palabra, el Pentateuco. Pero principalmente en esta construcción que Dios comienza a hacer de una nación, porque ya no es hasta cuando llegamos al libro de Éxodo que comenzamos a ver ya una nación. Antes solamente era una familia, amén, la que buscaba de Dios, pero luego en el libro de Éxodo, ya con Moisés, ya cuando el pueblo se ha multiplicado en Egipto, aquí ya vemos verdaderamente una nación. Y ya es cuando la nación se forma y es libertada, que Dios constantemente, aunque en Abraham también lo hacía, aunque lo hacía en los primeros hombres también, pero Dios principalmente en el libro de Éxodo y más adelante, trata personalmente con este pueblo y le enseña a través de mandamientos, leyes, rituales y fiestas cómo debían de dirigirse ante Dios. Todo esto para que el pueblo de Dios sepa dirigirse correctamente y santamente. Dios les da al pueblo que ya había crecido, que ya se había formado, que ya había redimido y había liberado, amén. Este pueblo, cuando ya se hace grande, conforme va creciendo también en el desierto hasta llegar a Canaán, este pueblo recibe constantemente la enseñanza de Dios para que este pueblo camine de forma correcta y en santidad, y le da leyes y le da mandamientos y le da, amado hermano, ordenanzas, y le da, amado hermano, guías constantemente para que ellos aprendan a vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, el motivo por el cual Dios tiene que tratar con la humanidad tal como lo hace o tal como lo hizo en el libro de Éxodo o en el Pentateuco completamente, el motivo por el cual Dios tiene que tratar con la humanidad es porque en la naturaleza humana se encuentra algo que conocemos como la iniquidad. Cuando normalmente hablamos de iniquidad, a la gente le suena que es algo malo. Pero si yo le pregunto a usted qué significa iniquidad, mucha gente no sabe cómo explicar qué es la iniquidad. Sabe que es malo, sabe que es algo que está en los hombres, que no le gusta a Dios, pero la iniquidad, ¿qué es? Y es que la iniquidad viene de una palabra hebrea que significa torcido. Y es que la iniquidad es aquello que tuerce el corazón del hombre para hacer lo malo ante los ojos de Dios. Iniquidad no es pecado. Pecar es cuando tú transgredes la ley de Dios. Pero la iniquidad es esta esencia que está en la humanidad que hace su vida torcida. Es algo que está torcido dentro de los corazones de los hombres, que constantemente el hombre se inclina para hacer lo malo ante los ojos de Dios.
Y la iniquidad llegó en el hombre, como hablábamos antes, por Adán y por Eva. Porque cuando estos dos pecaron, se estableció la iniquidad en sus corazones. Y esta iniquidad se fue pasando de generación a generación, cientos de generaciones hasta hoy, hasta nosotros. La iniquidad de Adán y Eva se transfirió tanto en Caín como en Abel, pero se hizo notable en Caín. La iniquidad fue creciendo en el linaje de Caín y en el linaje de Set. Por ello, cuando más adelante, generaciones después, llegamos a Noé, la nación ya había crecido, los pueblos ya se habían hecho grandes, pero este pueblo tenía un corazón rebelde contra Dios que se había pervertido en gran manera. Es por eso que Dios decide acabar con esta generación perversa, para que la iniquidad no siga creciendo a ese ritmo, a ese nivel, y manda el diluvio, solo salvando a Noé. Pero aún en la familia de Noé estaba la iniquidad. Estaba la iniquidad en Cam, el hijo de Noé, el cual, amado hermano, se supone o podemos decir que lo vio desnudo o lo forzó de manera sexual a su propio padre y fue maldito. Esta iniquidad fue traspasada por todos los hombres. Y causa que el hombre constantemente esté en un estado deficiente, esté en un estado indebido, esté en un estado inmundo delante de los ojos de Dios, porque el hombre no puede vivir sin pecar. En el libro de Romanos, capítulo 6, verso 19, dice, Romanos 6, 19. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para satisfacción presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Fíjese que aquí dice que en la iniquidad presentamos nuestros cuerpos para servir a la inmundicia. Y es que ciertamente esto es el efecto de la iniquidad en el corazón de la humanidad. El corazón de la humanidad lleno de iniquidad está constantemente sirviendo a la inmundicia, haciendo lo que es abominación ante los ojos del Señor. Amén. Por eso, para que no se repita esta misma situación, Dios les da todas las leyes y todos los mandamientos para que caminen correctamente y santamente. Lo hace principalmente en el libro de Hechos, Levítico, Números y Deuteronomio. Allí les da leyes, les da estatutos, les da, amado hermano, cómo hacer las cosas para bien, con el fin de que no volvamos o que el hombre o la humanidad no llegue a los tiempos tan desordenados que vivió Noé, que ni uno decidió arrepentirse. Fíjese que uno piensa que los tiempos de hoy son terribles. Sí, son terribles. Pero aún en estos tiempos la gente se arrepiente. Hay gente que se arrepiente. Pero en los tiempos de Noé ningún hombre se arrepintió. Solamente la familia de Noé. Los demás, ninguno quiso hacer caso. Ninguno escuchó. Ninguno puso atención a las cosas del Señor. Toda esa gente estaba tan ciega, tan rebelde, tan, amado hermano, cegada por el adversario y por el pecado, que no quisieron escuchar la advertencia que Noé les vino a dar por parte de Dios. En estos tiempos, amado hermano, son malos, sí, cada día van a peor, sí es cierto, pero dentro de lo que cabe, gracias a Dios, hay almas, amén, que buscan del Señor, y hay almas que continúan arrepintiéndose cada día, amén. Aún vemos la misericordia de Dios en ese sentido. Pero mire cómo eran los tiempos de Noé.
Y Dios, no queriendo que se repita esta misma situación, les da, por tanto, como les decía, las enseñanzas, le dan cómo hacer los cultos, le dan cómo hacer las cosas para Dios. Y todas estas leyes que Dios le da son leyes acerca de cómo hacer los sacrificios, cómo dar las ofrendas, cómo realizar el sacerdocio, cómo darle el servicio a Dios, las fiestas, los cultos, los votos, los juicios, los hogares, la moral, todo para que el pueblo de Dios sea santo, así como Dios es santo. Todas estas leyes que Dios le da en el libro de Levítico, que veíamos antes, son para que el pueblo sepa conducirse. Y es bastante extenso el libro de Levítico porque habla acerca de muchas cosas. Cómo tenían que realizar los sacrificios, cómo tenían que entregar las ofrendas, cómo ellos tenían que conducirse, amado hermano, en sus cultos, en sus votos, en sus fiestas, en sus casas, en los juicios. Hasta para castigar tenían leyes. Entonces vemos que Dios todo esto lo hace principalmente para que el pueblo aprenda a convivir en santidad. Lo que pasa es que vemos que el hombre no puede, porque sí, por tiempos, por temporadas, el pueblo de Dios, cuando ya entra en Canaán, cuando ya conquista, amado hermano, los territorios, hasta Josué, vemos que el pueblo aguanta. Bueno, hay altibajos, bueno, hay cosas que se han hecho mal, sí, pero dentro de lo que cabe, la mayoría del pueblo está centrado en las cosas del Señor. Pero llegamos al libro de Jueces y hay un desorden. Después del libro de Jueces, amado hermano, vemos que aunque el pueblo está abajo, después va arriba, aunque está abajo en cuanto a santidad estamos hablando. Luego otra vez, a través de los reyes comienzan a contaminarse, pese a que hay reyes que dentro de lo que cabe hicieron cosas buenas, como el rey David o como otros reyes. El reino se divide, el reino de Judá, de Israel se pierde completamente de las cosas del Señor y comienza a meterse en la idolatría. Judá intenta resistir, pero al tiempo los reyes se contaminan también y todo el pueblo consigo. Y constantemente el pueblo de Dios pasa de estar un tiempito viviendo como Dios quiere, sujetándose a las leyes, a los mandamientos, etcétera, y luego nuevamente vuelven a contaminarse. Son cautivos, amén, y cuando vuelven más adelante del cautiverio, ellos comienzan, amado hermano, a aprender nuevamente de la palabra de Dios, porque ya ni siquiera ellos, después de los 70 años que vivieron cautivos, ellos, amado hermano, no se acordaban de la palabra, tampoco porque ellos en ese tiempo de Babilonia estuvieron aprendiendo otro idioma. Ya las generaciones más antiguas ya habían muerto y quedaban poca gente que supiera el hebreo tal y como lo conocemos. ¿Y qué pasó? Que ellos comenzaron a aprender el caldeo, que es el idioma que se hablaba en Babilonia. Y cuando ellos salen del cautiverio y cuando van nuevamente, la gente ya no habla hebreo. Habla quizás algunas cosas, algunos términos, pero el idioma que hablan más se presenta como el caldeo que como el hebreo. Entonces, cuando se les traduce la palabra de Dios, ellos lloran. Cuando los traductores se levantan, que los que más sabían los términos, amado hermano, comienzan a traducir la Biblia, ellos lloran porque se dan cuenta de todo lo que Dios había hecho con ellos y todas las cosas que ellos han hecho mal delante de Dios, y vuelven a tratar de corregirse. Pero eso solamente dura un tiempo hasta que se vuelven otra vez contra Dios. Esta es la historia de la humanidad hasta los tiempos de hoy. El hombre tratando de buscar a Dios, pero la iniquidad siempre lo vence. Ahora quiero que comprendamos algo más profundo en Dios. Y es que Dios quiere que su pueblo viva en santidad. Esto lo sabemos. Pero Dios no solamente quiere santidad en cuanto al pecado, sino que Dios quiere santidad al punto que nosotros seamos diferentes.
Porque en el libro de Levítico, como hemos visto antes, se les da leyes de ofrenda, sacerdocio, servicio, fiestas, cultos, votos, juicios, hogares, morales, etcétera. Se les da muchas leyes de muchas cosas. Amén. Pero uno de los puntos por el cual Dios da tantas leyes es para que ellos aprendan a ser diferentes, distintos a los pueblos que los rodeaban. Por eso no solamente hay leyes para lo que anteriormente he mencionado, sino que también hay leyes acerca de lo que debían de comer. Si usted quiere, y si está apuntando algo, en el libro de Levítico 11, Dios le da las leyes de lo que podían comer. En el libro de Levítico 6 les da las leyes de cómo deben de vestir. En el libro de Levítico 19, 27 y 28 les da cómo debía ser su apariencia, su conducta. En el libro de Levítico 19 también, y las enfermedades en el libro de Levítico 13. En todos estos libros de Levítico, Dios no solamente comienza a dar leyes acerca de cosas obvias como el sacrificio, las ofrendas, los juicios, etcétera, sino también de cosas más personales. Dios le dice: ustedes tienen que vestirse de esta manera y su apariencia tiene que ser de esta manera, para que ustedes no sean confundidos con los otros pueblos. Y es que el punto aquí es que Dios siempre quiere que su pueblo que camina en santidad se diferencie de las otras gentes. Por eso Dios establece este tipo de leyes. Por eso Dios le dice al pueblo: mira, esto vas a comer, esto no vas a comer. ¿Por qué? Porque los otros pueblos comen esto. Y para que no te confundan con esos pueblos, tú vas a comer solo esto, esto y esto. Y lo demás será abominable, inmundo. ¿Sabes qué? ¿Cómo tú tienes que vestir? Tú tienes que vestirte así, así, porque los demás pueblos visten de esta manera, para que tú camines en santidad conmigo y seas separado, porque santidad significa separación. Entonces yo te voy a hacer así para que no te confundan como los otros pueblos. Hasta la palabra de Dios muestra que en sus leyes hablaba la palabra de que ellos no se podían afeitar, los hombres no se podían rasurar su barba, porque esta era una costumbre que lo hacían los pueblos paganos. Entonces, para que ellos no se mezclen con esos pueblos, Dios les ordena que su barba se deje de crecer. Amén. Entonces, todo esto con el punto de que Dios quiere a un pueblo diferente en esa santidad. Dios quiere a un pueblo completamente distinto, que se sepa diferenciar de los otros pueblos. Y profundizando más en esto de un pueblo diferente, hermano, hoy en día la iglesia, el pueblo, la nación de Dios debería de tener un interés en ser diferente a las demás naciones. Porque este principio que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, de ser diferente en apariencia, en lo que comemos, en ser diferente en cuanto al vestir, también se muestran en el Nuevo Testamento, en la gracia, en el tiempo que estamos hoy. Porque la excusa de mucha gente es que estamos en la gracia, ya no estamos en la ley. Pero estas enseñanzas se siguen viendo en el Nuevo Testamento, en la gracia. Si usted se va en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. La palabra de Dios dice que nosotros somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Dios en su palabra muestra en la carta de Pedro que Dios hace de nosotros un pueblo santo, un pueblo separado, nación santa.
Y es que Dios quiere que también nosotros seamos una nación diferente, como lo vemos en el libro de Deuteronomio. Vaya al libro de Deuteronomio también, capítulo 7, versos 6 al 11. Deuteronomio 7 del 6 al 11. 7 del 6 al 11, cuando dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha adquirido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando que hoy cumplas. Pero fíjese todo lo que dice aquí. Comienza diciendo: porque tu pueblo es pueblo santo para Jehová tu Dios. Santo, separado. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Hay alguna versión que aquí dice para que seas un pueblo diferente. Y es que somos un pueblo especial, somos un pueblo diferente. No porque seamos más buenos, porque seamos más ejemplares, no porque tengamos más dones, tengamos más talento, sonreamos bonito. No. Somos especiales porque Dios nos ha separado, nos ha hecho diferentes al resto. Somos aquel que destaca, aquel que es diferente a los que nos rodean, aquel que, amado hermano, llama la atención porque es distinto a los demás. Por eso nosotros en este término de separados, de un pueblo diferente, que la palabra de Dios nos muestra en el Antiguo Testamento, también lo aplicamos en el Nuevo Testamento. No de la misma manera, claro está, pero sí está este principio, que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo y como su pueblo, seamos diferentes a todas las demás naciones y a todas las demás gentes que no tienen a Dios en su corazón. Hoy en día parece que esto en la iglesia de hoy, en la iglesia moderna, entre comillas, de hoy, no se practica. Parece que el mundo, la iglesia está más obsesionada por parecerse al mundo para que el mundo entre a la iglesia, que no en la iglesia ser diferente, para que la iglesia destaque en medio de este mundo lleno de pecado. Y fíjese cómo es esto, que, amado hermano, hoy sobre todo esta rebeldía se encuentra en los jóvenes, ya en los adultos también, porque muchos fueron jóvenes una vez, ya son hombres más adultos de 30, 40 años, amén, que están de acuerdo que tenemos que dejar que las modas, que las costumbres de este tiempo entren dentro de la iglesia. Y es por eso que los jovencitos y las jovencitas llegan a la iglesia, amado hermano, y quieren, amado hermano, ponerse sus piercings, quieren, amado hermano, ponerse sus tatuajes, quieren venir con mechas, amado hermano, porque así viste el mundo, y piensan que como ahora estamos en la gracia y todo es más suave y un camino de rosas, ya no hace falta esto del exterior, porque Dios mira el interior. Mas sin embargo, Dios dice la palabra que nosotros debemos de no ataviarnos con oro, que no debemos, amado hermano, de vestir con cosas ostentosas. La palabra nos muestra que nosotros somos una nación santa, por tanto separada y por tanto diferente a la que este mundo es. Cuando le pueden dar una ofrenda de aplausos a Dios. Pero esto parece que no se entiende, iglesia. Pues pastor, bien, ustedes son muy estrictos, no me dejan ponerme un tatuaje que ponga Mateo tanto, Juan 3:16. No me dejan. Qué estrictos estos pastores. No, estemos en la gracia. Si tuviera Jesús, Jesús no me diría nada. ¿Cómo lo sabes si ni siquiera lees Biblia para saber quién es Jesús?
Pero la iglesia hoy no tiene, parece ser este sentido de ser diferente al mundo, sino que quiere parecerse al mundo, pero teniendo algo diferente dentro de su corazón. Y siempre lo que hay dentro se refleja por fuera. No podemos reflejar a alguien que no somos. Y si lo reflejamos por un momento, será solamente por un momento. Porque al final todo lo que está en las tinieblas sale a la luz. Y lo que yo intento, amado hermano, esconder de mí, al final será visible. Yo no puedo ser una persona que decir, ay no, es que yo no soy orgullosa, mira cómo me humillo, mira hermanito cómo está, hermanito, y siempre me agacho, amado, para saludar a la gente me agacho, para que vean que soy humilde. Hasta que, amado hermano, un día sale lo que está dentro de ti y se ve el orgulloso. Uno no puede tratar de ocultar todo el tiempo lo que hay dentro del interior, dentro del corazón. Todo acaba saliendo a la luz. Entonces, lo interior importa, sí. Importa más que lo exterior, sí, pero lo exterior también importa. Por tanto, en esta indicación de ser separados, por eso quizás dice falda larga, quizás dice nosotros tenemos que vestirnos diferente, tenemos que hablar diferente. Sí, porque nosotros no podemos parecernos de este mundo. No, hermano, no se puede. Yo no le voy a poner a hablar, amado hermano, como con palabras que se suelen utilizar dentro de quizás la cultura latina. Hey, hermano, ¿cómo está? O en vez de decir hermano, ¿cómo está? Mira, brother, mira, socio, ¿cómo estamos? Pelado, ¿cómo estamos? Y podernos hacernos unos choques. No. ¿Por qué? Porque yo no me parezco a eso, porque yo soy diferente a lo que es el mundo. ¿Sí? Yo no puedo ir llegando con los pantalones caídos. Porque así viste la gente en el mundo. No les da vergüenza, no tienen pudor. Yo sí tengo por la palabra, o debería de tener pudor. Debería de usted tener pudor. Entonces yo no me puedo asemejar al mundo. Yo no puedo. No, pastores que son estrictos aquí. Que yo si voy a un pueblín se me ve el escote, no pasa nada. Pero pregúntenle al mundo cómo está. Y cómo comenzaron con el escote recién un poquito y ahora el escote llega más abajo. Hasta el ombligo llegó el escote. Porque nosotros tenemos que tratar de ser diferentes a este mundo. No parecidos, no similares, diferentes. Obviamente en todo no se puede ser diferente. Amén. No vamos a ser tampoco legalistas. Amén. Como dice la Biblia en Levítico que no se puede afeitar, tampoco me puedo afeitar en los tiempos de hoy. No, ¿por qué? Porque en estos tiempos la barba ya no es una señal identificativa de si eres o no eres cristiano, de si eres o no hijo de Dios. Hay judíos con barba, hay musulmanes con barba, amén, hay ateos con barba, agnósticos con barba, la barba es igual. Amén. Hay cosas que verdaderamente ya no tienen valor, por eso es un principio, no es una obligación que yo le diga, aquí dice en la Biblia su pelo tiene que ser así, sus ojos tienen que ser así, sus pestañas así, así, no. Pero el principio está. Y como está el principio, nosotros debemos de saber adecuarnos a lo que nos enseña la palabra. Entonces, si yo sé cómo está el mundo, al mundo que le gusta, chaqueta negra de cuero, camisa negra, pantalón negro, zapato negro, y hasta las uñas se están pintando negras. Y después llega uno así a la iglesia y dice, no, soy cristiano de años. Y uno lo ve así y dice, ¿será que es cristiano? ¿Estás seguro que tú hiciste la oración de fe? Sí. ¿Estás seguro que tú ibas a una iglesia como esta? Sí. ¿Y seguro que eras bautizado? Sí. ¿Y hasta predicaba? ¿Cómo? Y estas cosas se están viendo en las iglesias. Y cada día más, hasta que llegamos a extremos. Donde el otro día, hace poco vi un video, no sé si usted lo había visto, donde una mujer estaba presentando un niño transexual dentro de la iglesia. Y lo aplaudían y lo aclamaban y decían amén, gloria a Dios, dentro de la iglesia. Porque hay que ser progresistas. Hay que entender a las gentes. Hermano, no se trata de adecuarnos al mundo, no. Hay que ser empático, hay que tener amor, sí, eso todos, hermano.
Pero yo no puedo permitir que algo que está mal delante de Dios y que se celebra en el mundo sea partícipe en la iglesia, porque somos separados para Dios. Somos diferentes y eso se tiene que notar. Eso se tiene que ver, porque así como Dios tenía este trato en el Antiguo Testamento, Dios los tiene en este Nuevo Testamento. Ya no nos dice qué, nos lo deja en nuestra conciencia, nos lo deja con los principios en la palabra, que nosotros tomemos, amén, consideremos lo que está bien o lo que está mal delante de los ojos de Dios. Pero a muchos cristianos se le ha olvidado que hay un principio bíblico, que el hombre tiene que ser diferente. El Hijo de Dios tiene que ser diferente. Y mire cómo todo esto lo vemos por la palabra. Cuando vemos el libro de Hechos 15, versículo 29, ya hemos tocado alguna vez en alguna enseñanza este versículo. Hechos 15, 29, donde hasta la palabra en este libro nos muestra que hay cosas que no podemos comer. Fíjese que dice, lea desde el 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Dice la palabra que nosotros debemos de abstenernos. Aquí primeramente comienza hablando de cosas alimenticias. Dice, a lo sacrificado a los ídolos. Usted y yo no deberíamos de comer cosas que están siendo sacrificadas a los ídolos. Nosotros no podemos comer cosas que contengan sangre, ni que sean de ahogado. Es decir, que algún animal que se haya ahogado, amén, nosotros no podemos comerla. Amén. Y de la fornicación, hay cosas, alimentos que están provenientes de la fornicación. No, está aquí hablando literalmente de que nos abstengamos de la fornicación. Entonces, fíjese que hasta la misma palabra en la gracia, en el Nuevo Testamento, nos enseña que hay cosas que no podemos comer. O sea, aquí se sigue buscando guardar el principio de que nosotros debemos de ser un pueblo diferente. Y es que la palabra de Dios mismo nos enseña que lo que sacrificado a los ídolos nada es. No tiene ningún simbolismo espiritual. No se trata de porque esté contaminado y sea inmundo y vengan demonios que yo como eso. No está queriendo señalar la palabra a eso. Porque la palabra mismo dice que lo sacrificado a los ídolos nada es. No es nada. No hay nada por lo que nos pueda hacer daño comer algo sacrificado a los ídolos. Por lo tanto, si alguien nos invita a comer y no lo sabemos, tranquilo, nuestra conciencia está tranquila. Pero el motivo principal por el cual se nos guarda no comer estas cosas es para que la persona que sea tierna en la fe no piense de mala manera diciendo, mira ese, porque claro, estamos hablando de tiempos donde estaban los judíos, los gentiles, los judíos cristianos, los gentiles que habían recibido a Cristo y los judíos que aún pertenecían a la ley. E imagínense un judío tradicional de arriba abajo que comienza a querer buscar de Dios, de Cristo, quiere recibir a Cristo en su corazón y está dando los primeros pasos, pero ve a un judío ya convertido de años que coge y se come algo sacrificado a los ídolos como si nada. Entonces va a decir ese judío que recién está comenzando, uy, mira, en este lugar, en esta iglesia, ¿qué están haciendo? Comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. Uy, no, aquí yo no sigo, porque eso es abominación para Dios. Mejor me voy. Y coge y se va. Entonces esta es la orden. No solamente para ser un pueblo diferente, sino también para que con este acto no vayamos a hacer de tropiezo a alguno de nuestros hermanos. Pero tanto lo uno como lo otro hay que tomarlo en cuenta. Dios busca que nosotros seamos un pueblo distinto y nos lo remarca una y otra vez en su palabra. Por eso si sus hijos crecen y algunos le vienen a decir, no, es que esta iglesia como es en estos tiempos, mira, y le viene su hija, yo me quiero rapar el cabello al cero.
Y eso es lo que está haciendo la moda del mundo hoy en día. Amén. Cogen en un acto de rebeldía, se rapan. En el rap, cuando quieren ir en contra de la posición del hombre, como cabeza, cogen y se rapan. Cuando están en depresión, cogen y se rapan. Entonces yo no le voy a dejar a mi hija hacer eso. Yo no le voy a dejar mientras esté en mi casa. ¿Por qué? Porque eso nos enseña Dios en su palabra. Que la iglesia, que el cuerpo, que la nación sea diferente para Dios. Si me llega con un día queriéndome llegar con un tatuaje, si me llega un día queriéndose, amado hermano, poner una cosa o poner otra, yo le voy a enseñar los principios de la palabra y le voy a decir, mira, Dios quiere de nosotros un pueblo diferente. No, que eso no pasa nada, me voy a escribir, me voy a hacer un tatuaje de la cruz, eso no es nada malo. Y hasta los satánicos llevan tatuajes de la cruz. ¿Amén o no amén? Amén. Hermanos, no sé si usted ha andado por esos mundos del rock, pero amado hermano, hasta Cristo tiene tatuado en un brazo. Sí. Ángeles, alas, cosas que tienen un simbolismo en la fe cristiana, pero lo llevan. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? ¿Como el mundo va a hacer? ¿Me voy a poner a hacer igual que el mundo? No, porque yo tengo que ser un pueblo diferente. Y hoy lo raro es cada día más ver a alguien que no lleve tatuaje. Entonces, cuanto más pasan los días, más me hago diferente, porque no llevo tatuaje. Llevo un tatuaje de casualidad, pues no se preocupe, amén, eso lo hizo en el mundo. Ahora procuren el resto de las cosas que usted pueda hacer diferente, serlo, amén. Si ya usted vino con su tatuaje del mundo y conoció a Cristo, no quiere decir que por eso, uy, ese no es diferente como nosotros, lo vamos a echar a un lado, no. Pero que en las otras cosas, conforme va creciendo y va aprendiendo y se va enamorando del Señor, busque ser diferente. Amén. Busque ser diferente para este mundo. Eso es lo que Dios quiere hacer desde el principio con su pueblo y lo marca desde Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y aún en el resto de la palabra, incluso en el Génesis también se ve esto. Dios busca que su pueblo sea un pueblo diferente, un pueblo distinto, un pueblo, amado hermano, especial. Pero hoy en día va a una iglesia y no sabe si son cristianos o no son cristianos. Hasta a veces ve a los propios pastores o a las propias pastoras, a los propios ministros. Los ve, usted dice y no sabe si son cristianos o vienen de una discoteca o vienen de un baile o vienen de una fiesta o vienen aquí a sensualizarse. Uno no lo sabe, la verdad. Y es así. Porque el pueblo de Dios hoy en día no busca ser diferente. El pueblo, la iglesia, parece que está queriendo ser un reflejo, un espejo de lo que el mundo es. Es así, hermano. Es así. Continuando. Vemos que Dios trata continuamente con estas leyes, provocar que el hombre camine correcta y santamente, como hemos dicho hace un momento. Y es que el pueblo, pese a que tiene todas estas leyes, todas estas normas, todos estos estatutos, todos estos decretos, el pueblo no aprende. Como le decía antes, pasa un tiempo, lo cumple, pasa un tiempo, lo deja de hacer. ¿Por qué? Por la iniquidad. Y esto, como le digo, sigue afectando hasta los tiempos de hoy. Pero sigue afectando hasta los tiempos de hoy porque aún en los tiempos de hoy hay hombres que no tienen la clave, que no tienen, amado hermano, el elemento necesario para vencer a la iniquidad que gobierna los corazones. ¿Y quién es este? ¿Y cuál es este elemento? Este es Cristo. Cuando uno recibe a Cristo en su corazón y cree en Él, y por tanto inmediatamente mora su Espíritu dentro de nuestras vidas, a través del Espíritu Santo, es que nosotros logramos vencer a la iniquidad que nos ha gobernado
durante parte de nuestra vida y a nuestros antecesores. Con el Espíritu Santo. Vimos a lo largo de estos últimos días que por cuanto todos pecamos, todos están destituidos de la gloria del Señor. Nuestra única opción para ser apartados para Dios es a través de la salvación ofrecida por Cristo, como lo vemos en Juan 3:16, como lo vemos en Romanos 10:9. Vamos a leer estos dos libros, Juan 3:16. Yo sé que usted se lo sabe, pero vamos a ocupar tiempo leyéndolo. Juan 3:16. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si la iniquidad nos lleva a transgredir, a pecar delante de Dios, y el pecado nos lleva a la muerte, porque el pago del pecado es la muerte, entonces la única manera de nosotros tener vida y vida eterna es creyendo en Él. Esto también lo vemos, como decía antes, en Romanos 10:9, este famoso versículo que utilizamos muchas veces cuando estamos evangelizando, amén, o cuando le estamos hablando a algún alma para que reciba a Cristo en su corazón. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Cuando creemos que en Jesús como Dios, como Señor, Él nos limpia del pecado y nos hace santos, como lo describe la palabra en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la salvación nos otorga santidad, una santidad solamente por creer en Cristo. Esta santidad va creciendo y cada día se adecua a lo que es por la palabra, por lo que nosotros cada día, conforme vamos creyendo en Él, vamos viviendo correctamente como nos describe la palabra. Pero desde el mismo momento que nosotros recibimos verdaderamente a Cristo en nuestro corazón, la santidad llega, el proceso de santificación llega a través de nuestras vidas, y a través de esto y a través de su Espíritu Santo es que nosotros somos capaces de vencer a esta iniquidad, a este estado donde toda la humanidad ha estado torcido para hacer lo malo delante de Dios. Es solamente cuando uno cree en Él y lleva en su vida el Espíritu Santo que logra, que es capaz de vivir en santidad. Puede vencer a la iniquidad que tenemos o que teníamos desde Adán y Eva. Yo he querido añadir algo aquí a esta enseñanza. Lo principal que quiero que usted entienda es qué es ser santo, qué es ser separado para Dios. Por tanto, cuando somos separados para Dios, Dios establece en nosotros un pueblo diferente. Por eso todas las leyes, normas, estatutos que vemos en el libro de Levítico, amén, y que esto de ser diferente no se quedó en la ley, sino que también se hace presente en la gracia, donde Dios quiere que nosotros en nuestra apariencia externa y aún más en la interna seamos diferentes a los otros pueblos. Pero a lo largo de la enseñanza le estoy hablando de que el pueblo no era capaz, aún con las leyes, de vivir en santidad con Dios. Y es que esto solo lo conseguimos, como hemos visto, a través de Cristo, en la gracia. Si Dios ya sabía que la ley no iba a funcionar para el hombre, si ya sabía que la ley no iba a funcionar para vencer a la iniquidad, ¿por qué
Dios estableció la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Antes de responder esta pregunta, el hombre no es que no puedan vivir en santidad para con Dios, pero por su propio pecado le resulta imposible. Dios no trajo la ley como una obra imperfecta, incompleta, ineficaz. No, hay un propósito en la ley, porque había hombres de Dios en los tiempos de la ley que lograban vivir dentro de la voluntad de Dios, dentro de las leyes que Dios había dado a través de Moisés, porque generaciones lograron hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Lo que sucede es que reiteradamente ellos se apartaban. Dios los redimía, caminaban bien durante un tiempo, pero luego se contaminaban otra vez. Podían estar 40 años bien. Toda la gente que vivió en ese periodo de 40 años, cuando muere, el Señor se los lleva a su presencia. Bueno, en ese momento el seno de Abraham. Pero recibirían salvación. Pero este estado de permanecer correctamente no se puede hallar en ningún momento de la ley. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Por si alguno se lo pregunta. La misma palabra nos lo enseña. En el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 19. Dice así. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fíjese que hasta mismo Pablo hace esta pregunta porque me imagino que muchos judíos se la harían en su momento. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Esta simiente está hablando de Cristo. Entonces, el propósito de la ley dice que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Es el pacto que estableció Dios hasta que llegara Cristo. Amén. Fue lo que Dios quiso hacer hasta que llegara la simiente, hasta que llegara Cristo. ¿Para qué? Para que el propio hombre conociera que dentro de su propia vida está el pecado. Por lo tanto, necesitaba de un redentor, necesitaba de un Mesías, necesitaba de un nuevo pacto para encontrar esa respuesta, esa salvación, esa santidad que tanto Dios demandaba en ellos. Acabo con este pasaje en el libro de 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1, que dice, porque he aquí, esto mismo, 7:1, estoy leyendo el 11. Ahora sí. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el amor de Dios. Fíjese que dice perfeccionando la santidad. Amén. Porque, le repito, llegamos a Cristo, entra la santidad en nuestra vida. Por Cristo, no por nosotros, no por nuestros actos. Pero esta santidad se perfecciona conforme nos vamos enamorando de Dios y tenemos temor delante de Él. Así se perfecciona nuestra santidad para con Dios. Amén. Pero la santidad es un estado que entra inmediatamente cuando alguien cree en Jesús y se arrepiente. Amén. Porque la santidad que recibimos, amén, es porque Cristo nos ha justificado delante del Señor, del Padre. Amén. Entonces hemos entendido, iglesia. Hemos aprendido. Dios no nos quiere igual que los demás. Dios quiere que seamos un pueblo diferente. Amén. Si yo, amado hermano, llego un día a la iglesia, amado hermano, llega y dice ser cristiano y me va con unos pelos de pelo pincho, me viene vestido de negro, me viene, amado hermano, con 4 piercing, yo a usted no lo voy a ver como cristiano.
No lo voy a ver, porque yo a la gente así la identifico en un concierto de esos de rock. Por eso es que a veces cuando hablamos de temas que hasta la música que usamos para adorar a Dios debe de ser diferente a la que usualmente se escucha en el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que ser diferente. Es por eso. Hoy hay esa lucha he estado viendo en estos días mucho la lucha de que hay que reggaetón cristiano, ¿por qué no? Porque es malo, entonces todo es malo, entonces no veas películas, entonces no hagas nada, entonces, ¿y por qué es? Porque ese mundo no está relacionado con lo de Dios. Entonces ese mundo está asociado con el pecado, una mala vida. El alcohol, las drogas, la perversidad, la sexualidad, etcétera. Y yo no puedo usar algo que está en manos del adversario y quererlo llevar a la iglesia para que así los jóvenes vengan a Cristo. No, porque yo tengo que ser diferente. Y si a la gente no le gustan mis coritos, los salmos que cantan de los años antes que yo naciera, desde los 40, de los 30 del siglo pasado. Si a la gente no le gusta esas adoraciones para Dios, pues que no le guste. Ni siquiera uno tiene que adorar con la alabanza que le gusta, sino tiene que adorar con la alabanza que verdaderamente adora a Dios, con la que es bíblica. Amén. Por eso hasta en eso somos diferentes, hermano. No me diga, pastor, mire, cánteme redimidos aquí en el culto un día, hermano César, por favor. No me va a llegar con esas. Amén. Porque eso no es ser diferente al mundo, eso es dejar que el mundo entre a la iglesia. Amén. ¿Cómo yo digo o quiero ser diferente? Si estoy todo el rato mirando lo del mundo, admirando lo del mundo y digo, esto me gusta del mundo, ¿por qué no lo hacemos para la iglesia también? Le damos la vuelta, le cambiamos el aspecto y que en vez de hablar de pecado, hable de Dios. ¿No? Y todo bonito. Eso no es el orden de Dios. Un pueblo diferente. Amén. Pongámonos de pie. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Yo le invito a levantar